Bienvenidos a Ángeles y Sombras, mi nombre es Siniestro. Los espejos han sido objeto de fascinación y temor desde tiempos inmemoriales. Se dice que son portales a otros mundos, reflejos de nuestra alma o incluso trampas para los espíritus. ¿Qué hay de cierto en estas creencias? ¿Qué secretos ocultan los espejos? ¿Cómo es que estos están tan relacionados con los sucesos paranormales que viví hasta mi adolescencia? Antes de seguir con el capítulo 2 de esta historia, te recomiendo que escuches el capítulo 1 si aún no lo has hecho. Puedes encontrarlo en mis redes sociales, donde también puedes dejarme tus comentarios y sugerencias. Ángeles y Sombras. Relatos paranormales. Siniestro. Capítulo 2. Portales. Días después de haber tenido contacto con el ser que habita la casa, mi papá nos llevó al templo de Plateros para que un sacerdote nos diera la bendición, pero jamás le comentó lo que nos había sucedido. Ese día, mi papá tenía un mal presentimiento y mejor decidió que nos quedaríamos a dormir en un lugar llamado la Casa del Peregrino, que se encuentra en la misma comunidad de Plateros. Esa noche pudimos dormir tranquilos y decidimos regresar a casa. Al llegar, mi papá se percató que en cada uno de los espejos había manitas pintadas. Eran 3 diferentes. 2 de ellas eran del mismo tamaño y la otra un poco más pequeña. Nos preguntó que si habíamos sido nosotros, pero pronto recordó que antes de irnos a Plateros, él ya los había limpiado. Más tarde, cuando llegó mi mamá, regañó a mi papá por habernos quedado fuera de casa y le decía que él solo estaba fomentando el miedo en nosotros, pero él le decía que estaba seguro de lo que vio y lo que escuchó ese día. Pasaron un par de semanas y no volvimos a escuchar ni ver absolutamente nada. Mi padre creía que fue por la bendición del sacerdote y por un momento se relajó. Un día como cualquier otro, mi hermana hizo una travesura y mi mamá la regañó, a la vez que le decía que se le iba a aparecer el diablo por portarse mal. Ella se puso muy triste y me decía: «Hermanito, no me dejes sola, tengo miedo de que se me aparezca el diablo». Yo como buen hermano le decía que no se preocupara, que yo iba a estar ahí para cuidarla. Al día siguiente, mis papás llegaron con una recámara nueva que nos mandaron a hacer, la cual tenía entrepaños grandes a los costados, uno del lado izquierdo y el otro por el lado derecho. En la cabecera tenía espejos grandes y ambas se unían por un mueble que quedaba al centro. Como a mi hermana y a mí nos daba miedo apagar la luz, ya que se encontraba a la entrada de la habitación, le dijimos a mi papá que le pusiera un socket al foco, esos que tienen una especie de cordón para apagarse, el cual puso de inmediato. A partir de ese día mi hermana no pudo dormir bien, se despertaba a mitad de la noche, asustada, y siempre me hablaba para que la cuidara. Esta situación duró como 5 noches seguidas. Pero un día por la noche comenzamos a escuchar cómo el foco sonaba 3 veces en ciclos de 3. Este sonido lo provocaba el cordón del socket, el cual se movía solo, ya que no había fuentes que provocaban el movimiento. No podíamos prender la luz porque nos daba miedo, entonces gritamos y mi papá bajó rápidamente. Le contamos lo que pasó, nos tranquilizó, y cuando nos estaba dando las buenas noches, escuchó cómo el socket comenzó a sonar, pero esta vez dejó de hacerlo en cuanto él volteó a verlo. Mi papá fue a otra habitación por una lámpara de mesa y la colocó en medio de las 2 camas. Quitó el foco de la habitación y se lo puso. Durante varios días dormimos con la lámpara encendida y mi hermana seguía sin poder dormir. Un día por la tarde, mi papá durmió a mi hermana porque tenía días sin dormir. La dejó en la habitación sola y escuchamos que gritó y empezó a llorar muy fuerte. Cuando bajamos estaba desmayada y al cobrar el conocimiento nos dijo que otra vez el viejo estaba caminando en la habitación y se le quedaba mirando, que traía puesto un uniforme escolar deportivo y que de pronto saltó por encima de ella y se metió al espejo. Cuando terminó de contarnos, miramos como una persona nos estaba observando desde un espejo que se encontraba en la sala. En ese momento, mi papá volvió a llevarnos a la Casa del Peregrino, donde pasamos la noche, y al día siguiente acudió con el sacerdote para platicarle lo que había sucedido. Este estaba muy asombrado y nos dijo que era urgente que bendijeran la casa para darle descanso al alma que ahí habitaba. Ese mismo día llevamos al sacerdote a casa y realizó un recorrido antes de empezar. Después procedió a rezar y a bendecir todo con agua bendita. Conforme avanzaba, la casa se sentía cada vez más fría y al llegar a la habitación, los espejos estaban todos sucios. Cuando les cayó agua bendita, escuchamos cómo sonaba el socket, como si topara en el foco. Lo raro es que no había ningún foco, pues mi papá lo había colocado en la lámpara. El sacerdote seguía rezando y en ese momento la lámpara se encendió sola.
Mi papá asustado la desconectó de la luz, pero en menos de un minuto se encendió de nuevo por unos 3 segundos y se volvió a apagar. No te pierdas el próximo capítulo de Siniestro. En eso, escuchamos como uno de los espejos cayó al suelo, pero solo se estrelló y no se quebró. De pronto, continuará. Si te gustó la historia, regálame un like y no olvides seguirme en redes sociales. Puedes escuchar mi contenido a través de plataformas de streaming de audio. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que estaré compartiendo contigo. Envíame tus historias a través de WhatsApp a la línea del horror 493 93 58500 o bien al correo relatos.angelesysombras@gmail.com. Yo soy Siniestro y te deseo dulces pesadillas. Apaga las luces, sube el volumen y déjate llevar.